Durante décadas, la comunidad científica ha intentado responder casi todas las preguntas fundamentales de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué es la vida? Pero hay una pregunta que sistemáticamente evita, que esquiva, que archiva como irrelevante o imposible de abordar. ¿Dónde está Dios? No es que la ciencia haya investigado y concluido que no existe. Es que directamente se niega a mirar. Declara que esa pregunta está fuera de su jurisdicción. Y en ese vacío, en ese silencio deliberado, se esconde una de las contradicciones más profundas del pensamiento moderno. Jacobo Grinberg no aceptó ese silencio. Durante 30 años diseñó experimentos, midió ondas cerebrales, estudió curanderos tradicionales mexicanos, documentó fenómenos que la academia prefería ignorar. No lo hizo desde la fe ciega ni desde el misticismo ingenuo, lo hizo desde el laboratorio, con electrodos, con estadística, con metodología científica rigurosa, y lo que descubrió fue tan perturbador que obligó a reformular la pregunta misma, porque tal vez el problema no es que Dios no exista o que esté escondido en algún lugar del cosmos. Tal vez el problema es que estamos buscando en la dirección equivocada, que lo estamos buscando afuera cuando siempre estuvo adentro, en la estructura misma de la conciencia. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué la ciencia materialista construyó un muro invisible alrededor de esta pregunta. Vas a conocer los experimentos específicos que Grinberg realizó con sanadores tradicionales y cómo esos datos desafiaron todo lo que creíamos saber sobre la relación entre mente y realidad, y vas a descubrir una teoría científica, documentada y publicada, que propone algo radical, que lo que llamamos Dios no es una entidad separada flotando en el cielo, sino la conciencia fundamental que sostiene toda la existencia, incluyendo la tuya. Esto no es filosofía barata ni especulación New Age. Son conclusiones derivadas de datos empíricos, de mediciones repetidas, de patrones que emergieron una y otra vez en laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México durante los años 70, 80 y principios de los 90, antes de que Grinberg desapareciera sin dejar rastro en diciembre de 1994, antes de que su trabajo fuera sistemáticamente ignorado por la comunidad científica internacional, antes de que su nombre se convirtiera en un tabú académico. Pero empecemos por entender el problema original. ¿Por qué la ciencia cierra la puerta ante esta pregunta? En 1637, René Descartes dividió la realidad en dos sustancias completamente separadas: la res extensa, el mundo material medible y cuantificable, y la res cogitans, la mente o el alma, inaccesible para el método científico. Esa división, conocida como dualismo cartesiano, se convirtió en el fundamento filosófico de la ciencia moderna, y con ella vino una regla no escrita, pero férreamente aplicada: la ciencia solo puede estudiar lo material, lo mensurable, lo que puede ser pesado, medido, observado con instrumentos. Todo lo demás, todo lo subjetivo, todo lo espiritual, queda automáticamente fuera de su alcance. No es que sea falso, es que simplemente no es su problema. Esta división funcionó extraordinariamente bien durante 300 años. Permitió a la física describir el movimiento de los planetas, a la química descifrar las reacciones moleculares, a la biología mapear el genoma humano. Pero también creó un punto ciego gigantesco. Porque si defines desde el principio que ciertos aspectos de la realidad están fuera de tu campo de estudio, nunca vas a poder integrar el cuadro completo. Nunca vas a poder responder las preguntas que más importan. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Hay un propósito, una intención, una inteligencia detrás de todo esto? Y aquí está el truco sutil. La ciencia no dice que esas preguntas no tengan respuesta. Dice que no son preguntas científicas, las relega al dominio de la religión, la filosofía, la especulación personal, como si hubiera dos mundos separados: el mundo de los hechos objetivos que estudia la ciencia y el mundo de los valores y significados que maneja la religión,
cada uno en su carril, sin cruzarse nunca. Este acuerdo tácito se conoce como el principio de magisterios no superpuestos. El biólogo Stephen Jay Gould lo propuso formalmente en 1997, pero la idea llevaba siglos operando implícitamente. La ciencia te dice cómo funciona el universo, la religión te dice por qué importa y cómo debes vivir. Dos dominios completamente separados que nunca deberían interferir el uno con el otro. Suena razonable, diplomático incluso, pero Greenberg encontró esa separación artificial, insostenible, profundamente errónea. Cuando comenzó su carrera en psicofisiología a finales de los años 60, Greenberg tenía todas las credenciales del científico convencional: licenciatura en psicología en la UNAM, maestría en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional, doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute de Nueva York, publicaciones en revistas internacionales, dominio de técnicas avanzadas de electroencefalografía, todo el prestigio académico necesario para tener una carrera cómoda y respetable. Pero en 1977, algo cambió radicalmente la trayectoria de su vida. Durante una estancia de investigación, conoció a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una curandera tradicional mexicana que operaba en un pequeño cuarto en Azcapotzalco. Lo que vio allí lo dejó completamente descolocado, no porque creyera ciegamente en lo que presenciaba, sino porque no podía explicarlo con las herramientas conceptuales que la ciencia le había dado. Pachita realizaba cirugías sin anestesia, sin instrumental quirúrgico moderno, con las manos desnudas. Los pacientes no gritaban de dolor, sanaban, y Greenberg, con todo su entrenamiento científico, no encontraba fraude, no encontraba truco. Encontraba algo que su formación académica le decía que era imposible, pero que sus ojos estaban viendo. Ese momento de quiebre cognitivo es crucial para entender todo lo que vino después, porque Greenberg no era un ingenuo, no era alguien predispuesto a creer en lo paranormal, era exactamente el tipo de científico riguroso y escéptico que la academia respeta, y precisamente por eso su transformación fue tan significativa. Cuando alguien así encuentra algo que no puede explicar, tiene dos opciones: ignorarlo para proteger su modelo mental o investigarlo aunque lo lleve a territorios incómodos. Greenberg eligió la segunda opción. Si en ese momento te parece que todo esto suena a charlatanería, es exactamente la reacción que la comunidad científica tuvo cuando Greenberg empezó a publicar sus investigaciones sobre curanderos. Fue ridiculizado, ignorado, acusado de haber perdido el rigor científico, pero él no retrocedió. Hizo algo que muy pocos científicos tienen el coraje de hacer. Siguió el rastro de los datos, aunque lo llevaran a conclusiones incómodas. Entre 1978 y 1987, Greenberg realizó más de 50 experimentos con curanderos tradicionales mexicanos. No iba a observar ceremonias ni a documentar rituales. Iba con equipo de electroencefalografía portátil, con cámaras, con protocolos de medición estandarizados. Su pregunta era concreta: ¿qué sucede en el cerebro de un curandero durante una sesión de sanación? ¿Y qué sucede en el cerebro del paciente? Los resultados fueron consistentes y desconcertantes. Durante las sesiones de sanación, los electroencefalogramas mostraban un fenómeno que Greenberg llamó sincronización interhemisférica. Los dos hemisferios cerebrales del curandero empezaban a operar en perfecta coherencia. Las ondas alfa y teta se alineaban con una precisión que raramente se observa en cerebros normales. Y algo aún más extraño: cuando el curandero colocaba sus manos sobre el paciente, el cerebro del paciente también comenzaba a sincronizarse, como si ambos cerebros entraran en resonancia. En uno de sus experimentos más documentados, Greenberg trabajó con don Gustavo, un curandero mazateco de Oaxaca, que había practicado durante más de 40 años. Don Gustavo afirmaba poder sentir la enfermedad en el cuerpo de otras personas como un peso o una distorsión en un campo energético invisible. Greenberg colocó electrodos tanto en don Gustavo
como en una paciente que sufría de migrañas crónicas. Durante la sesión de sanación, el electroencefalograma mostró algo extraordinario, un incremento de coherencia de ondas teta del 78% en el cerebro de don Gustavo y simultáneamente un incremento del 42% en el cerebro de la paciente, como si la coherencia del curandero estuviera induciendo coherencia en el paciente. Esto no debería ser posible según el modelo materialista estándar. Los cerebros son órganos físicos separados, confinados dentro de cráneos individuales. No hay cables que los conecten. No hay transmisión directa de señales eléctricas entre uno y otro. Y sin embargo, los datos mostraban que algo se estaba transfiriendo. Algún tipo de información, algún tipo de orden. Greenberg publicó estos resultados en revistas especializadas, presentó los datos en congresos, invitó a otros investigadores a replicar los experimentos. La respuesta de la Academia Internacional fue mayormente silencio. Algunos lo acusaron de errores metodológicos, aunque nunca pudieron señalar cuáles específicamente. Otros simplemente ignoraron el trabajo como si no existiera, porque aceptar esos datos implicaba aceptar que el modelo materialista de la conciencia estaba incompleto, y eso era demasiado incómodo. Pero Greenberg no estaba intentando demostrar la existencia de lo sobrenatural, estaba intentando expandir los límites de lo que consideramos natural. Su hipótesis era radical pero clara. Si dos cerebros pueden entrar en sincronización sin conexión física aparente, entonces tal vez la conciencia no está confinada dentro del cráneo. Tal vez la conciencia es un campo, algo que se extiende más allá del individuo, algo que puede interactuar con otras conciencias a distancia. Y aquí es donde su trabajo empieza a conectar directamente con la pregunta del título, porque si la conciencia es un campo, entonces ese campo debe tener una fuente, debe haber algo que lo genere, que lo sostenga, que le dé estructura. ¿Y qué es eso sino lo que las tradiciones espirituales han llamado durante milenios Dios, Brahman, el Tao, la conciencia cósmica? Greenberg desarrolló esta intuición en lo que terminó siendo su contribución teórica más importante, la teoría sintérgica. Publicada por primera vez en 1981 en el libro El espacio y la conciencia, esta teoría propone que la realidad no está hecha de materia inerte que accidentalmente generó conciencia, sino que la conciencia es lo primario, lo fundamental, y la materia es una manifestación, una condensación, una cristalización de esa conciencia fundamental. Según la teoría sintérgica, existe una matriz de información que Greenberg llamó la lattice o red neuronal preespacio. Esta matriz no está en el espacio, está antes del espacio, es el sustrato del que emerge tanto la experiencia subjetiva como la realidad objetiva. Cuando percibes algo, cuando ves un árbol o escuchas un sonido, no estás captando directamente el mundo externo. Estás interpretando una distorsión específica en esa matriz fundamental. Tu cerebro es un procesador que traduce patrones de interferencia en la lattice, en la experiencia coherente que llamamos realidad. La teoría se vuelve aún más específica. Greenberg propuso que cada objeto, cada evento, cada pensamiento crea una distorsión única en la lattice. Estas distorsiones se propagan como ondas en un estanque y tu cerebro, al estar inmerso en ese campo, detecta esas ondas y las decodifica en percepciones. Lo que llamamos percepción visual no es luz golpeando tu retina, es tu cerebro interpretando el patrón de interferencia que un objeto crea en la lattice. Lo que llamamos un pensamiento no es actividad neuronal aislada, es una modulación consciente de la lattice que luego se refleja en actividad neuronal. Y aquí está el giro clave. Si todos los cerebros están accediendo a la misma matriz fundamental, entonces no somos islas de conciencia separadas, somos expresiones locales de una conciencia única, olas diferentes en el mismo océano, y ese océano, esa conciencia fundamental que sostiene
toda la existencia, eso es lo más cercano a una definición científica de Dios que Greenberg pudo articular. Esto no es panteísmo vago, es una teoría específica con predicciones comprobables. Si la conciencia es fundamental, entonces debería ser posible medir efectos de la intención consciente sobre sistemas físicos. Debería ser posible documentar fenómenos como la telepatía, la visión remota, la psicoquinesis, no como magia, sino como interacciones legítimas entre conciencia y realidad mediadas por la lattice. Y eso fue exactamente lo que Greenberg se propuso hacer. Entre 1982 y 1993, diseñó y ejecutó más de 20 experimentos de telepatía utilizando potenciales evocados. El protocolo era elegante. Colocaba a 2 personas en habitaciones separadas, aisladas electromagnéticamente. A una de ellas, el emisor le mostraba un estímulo visual súbito, un destello de luz que generaba una respuesta medible en su electroencefalograma llamada potencial evocado visual. La otra persona, el receptor, permanecía con los ojos cerrados en completa oscuridad. La pregunta era, ¿aparecería alguna señal en el cerebro del receptor correlacionada temporalmente con el estímulo que el emisor estaba viendo? Según la física clásica y la neurociencia estándar, la respuesta debería ser no. No hay forma de que una señal eléctrica viaje de un cerebro a otro sin un medio físico que la conduzca. Pero en aproximadamente el 25% de los pares de sujetos, especialmente aquellos con vínculos emocionales fuertes como parejas o gemelos, Greenberg encontró correlaciones significativas. Cuando el emisor veía el destello, aparecía una señal débil pero estadísticamente significativa en el electroencefalograma del receptor, como un eco, como si ambos cerebros estuvieran accediendo al mismo evento en la lattice. En uno de los experimentos más sorprendentes, publicado en 1994 en la revista Physics Essays, Greenberg trabajó con una pareja que llevaba 20 años casada. El emisor recibió 100 estímulos luminosos separados por intervalos aleatorios. El receptor, en otra habitación con aislamiento electromagnético verificado, mostró respuestas correlacionadas en 23 de esos 100 estímulos, una tasa de acierto del 23% cuando el azar esperaría menos del 5%. Las señales aparecían con una latencia de aproximadamente 25 milisegundos después del estímulo original, demasiado rápido para ser explicado por cualquier mecanismo sensorial convencional. Los escépticos inmediatamente atacaron la metodología. Filtraciones electromagnéticas, artefactos en la señal, coincidencias estadísticas. Greenberg respondió refinando los experimentos. Aumentó el aislamiento electromagnético. Replicó los resultados múltiples veces con diferentes pares de sujetos. Publicó los datos con toda la transparencia metodológica, incluyendo los casos donde no encontró correlaciones. Pero la comunidad científica internacional seguía sin querer tocar el tema, porque aceptar esos resultados implicaba aceptar que la conciencia puede operar de formas que el materialismo no puede explicar. Déjame ser claro sobre algo importante. Estos experimentos no probaron la telepatía en el sentido popular de leer mentes o transmitir mensajes complejos. Lo que mostraron es que bajo condiciones específicas hay correlaciones entre cerebros que no deberían existir según nuestro modelo actual. Esas correlaciones son débiles, son inconsistentes, requieren vínculos emocionales fuertes entre los participantes, pero están ahí y piden explicación. La explicación materialista estándar es que debe haber algún error no detectado, alguna variable confundidora, alguna filtración de información por canales normales, y es posible, siempre es posible que haya errores, pero después de 20 experimentos con controles cada vez más rigurosos, después de replicaciones con diferentes equipos y diferentes sujetos, la explicación de error sistemático empieza a sonar menos convincente que la explicación que propone Greenberg.
que la conciencia no está confinada en el cerebro individual. Y esto nos lleva al núcleo del problema. La ciencia no responde la pregunta sobre Dios, no porque no pueda técnicamente hacerlo, sino porque hacerlo requeriría abandonar el supuesto materialista fundamental, requeriría aceptar que la conciencia no es un epifenómeno de la materia, que es primaria, que es lo que genera la realidad material y no al revés. Y eso desmorona todo el edificio conceptual sobre el que se construyó la ciencia moderna. El materialismo científico descansa sobre una premisa simple: todo lo que existe es materia y energía interactuando según leyes físicas. La conciencia, desde esta perspectiva, es simplemente lo que sucede cuando la materia se organiza de cierta forma compleja. Es el software corriendo en el hardware del cerebro. Un epifenómeno, un subproducto, algo que emerge de procesos materiales, pero que no tiene poder causal propio. Esta visión tiene una ventaja enorme: hace que el universo sea predecible y controlable. Si todo es materia siguiendo leyes, entonces, en principio podemos entender todo, manipular todo, optimizar todo. Es la promesa central de la tecnología, pero tiene un costo filosófico devastador. Hace que tu experiencia subjetiva, tus sensaciones, tus emociones, tu sentido de ser alguien sean básicamente ilusiones, trucos que el cerebro se hace a sí mismo. No hay un tú real experimentando la vida, solo hay neuronas disparando en patrones complejos. Greenberg encontró esta conclusión no solo filosóficamente insatisfactoria, sino empíricamente falsa, porque si la conciencia fuera realmente un epifenómeno sin poder causal, entonces los experimentos de sanación no deberían funcionar. La intención del curandero, su estado mental, su enfoque consciente, no debería tener ningún efecto medible en el paciente, y sin embargo tenía. Los datos lo mostraban una y otra vez. Greenberg entendía perfectamente esta resistencia. En su libro Los chamanes de México, escribió algo que resume toda esta tensión. La ciencia occidental ha logrado descifrar los mecanismos del universo físico con una precisión asombrosa, pero al hacerlo ha ignorado deliberadamente la dimensión que da sentido a todo ese conocimiento, la conciencia. Y al ignorar la conciencia ha ignorado a Dios, no como una entidad externa que juzga y recompensa, sino como la fuente misma de lo que somos. Esta cita no aparece en ningún libro de texto de neurociencia. No la vas a encontrar citada en Nature o en Science, porque decir algo así en el contexto académico contemporáneo es un suicidio profesional, es declararte no científico, es cruzar la línea invisible que separa la investigación legítima de la pseudociencia, pero Greenberg la cruzó de todos modos, porque para él la integridad intelectual importaba más que la aprobación institucional. Ahora bien, déjame ser completamente honesto contigo. Todo lo que te estoy contando está basado en sus publicaciones, en sus libros, en los testimonios de sus colaboradores y estudiantes. No estoy aquí para decirte que la teoría sintérgica está probada más allá de toda duda. No estoy aquí para convencerte de que Dios existe o no existe. Estoy aquí para mostrarte que hubo un científico serio, con credenciales impecables, que hizo la pregunta que nadie más quería hacer, y que encontró respuestas que la academia decidió ignorar. Y tal vez esa sea la lección más importante de toda esta historia, que el método científico es extraordinariamente poderoso cuando se aplica con honestidad, pero que la ciencia como institución tiene sus propios dogmas, sus propias ortodoxias, sus propias preguntas prohibidas, y una de esas preguntas prohibidas es precisamente la que estamos explorando hoy. Entonces, volvamos a la pregunta original: ¿dónde está Dios? Si eres religioso tradicional, probablemente respondas que Dios está en el cielo, separado de la creación, observando, juzgando, interviniendo ocasionalmente en forma de milagros. Esta visión teísta ha dominado el pensamiento occidental durante siglos y sigue siendo la creencia mayoritaria en muchas partes del mundo.
Si eres ateo materialista, probablemente respondas que Dios no está en ningún lado porque Dios no existe, que la pregunta está mal formulada, que inventamos a Dios para explicar lo que no entendíamos y que ahora, con la ciencia, ya no necesitamos esa hipótesis. Esta visión se ha vuelto cada vez más popular en círculos académicos y urbanos, educados durante las últimas décadas. Pero Greenberg propuso una tercera opción que no encaja cómodamente en ninguna de esas dos categorías, que Dios no está en el cielo ni en ningún lugar del espacio, que Dios es el campo de conciencia fundamental del que emerge todo lo demás, incluyendo el espacio mismo, incluyendo el tiempo, incluyendo tu sentido de ser un yo separado leyendo estas palabras en este momento. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿dónde está Dios? Es como preguntarse ¿dónde está el océano? Cuando eres un pez nadando en él, estás dentro, estás hecho de eso. No puedes salir a observarlo desde afuera porque no hay afuera. Todo lo que experimentas, todo lo que percibes, todo lo que piensas, está sucediendo dentro de ese campo de conciencia fundamental. No como algo separado de ti, sino como lo que realmente eres debajo de la ilusión de separación. Esta no es una idea nueva, es la intuición central de prácticamente todas las tradiciones místicas del mundo. El Vedanta hindú lo llama Brahman y enseña que Atman, tu verdadera naturaleza, es idéntica a Brahman, la realidad última. El budismo lo llama naturaleza búdica o vacuidad, la ausencia de existencia inherente separada. El sufismo islámico habla del Wahdat al-Wujud, la unidad de la existencia, donde todo lo que percibes es una manifestación de lo divino. El misticismo cristiano, especialmente en figuras como Meister Eckhart, habla de Dios como el fundamento del ser, más íntimo a ti que tu propio aliento. Los taoístas lo llaman simplemente Tao, el camino que no puede ser nombrado pero que fluye a través de todo. Lo radical de Greenberg es que intentó llevar esta intuición mística al laboratorio. Intentó diseñar experimentos que pudieran medir, aunque fuera indirectamente, esa conexión fundamental entre todas las conciencias, y encontró evidencia, débil, controvertida, insuficiente para convencer a los escépticos duros, pero evidencia al fin. Sus experimentos de telepatía mostraron que bajo ciertas condiciones, dos cerebros pueden correlacionarse de formas que no deberían ser posibles si cada cerebro fuera una isla separada. Sus estudios con curanderos mostraron que la intención consciente puede inducir cambios medibles en la fisiología de otra persona sin contacto físico directo. Sus mediciones de sincronización interhemisférica durante meditación profunda mostraron que ciertos estados de conciencia producen patrones de coherencia cerebral que se parecen sospechosamente a lo que los místicos describen como experiencias de unidad. ¿Es esto prueba concluyente de la existencia de Dios? No, pero tampoco es algo que pueda ser descartado como simple coincidencia o error metodológico. Es un conjunto de datos anómalos que pide explicación. Y la explicación que ofrece el modelo materialista, básicamente que todo esto es ilusión o fraude, no hace justicia a la complejidad de lo que Greenberg documentó. Aquí es donde quiero que pausemos y reflexionemos juntos, porque tal vez el problema no es que la ciencia no pueda responder la pregunta sobre Dios, tal vez el problema es que hemos estado esperando el tipo equivocado de respuesta. Hemos estado esperando que la ciencia señale con el dedo a un lugar específico del universo y diga, ahí está Dios en esas coordenadas, con estas propiedades medibles, pero si Dios no es un objeto entre otros objetos, sino el sujeto fundamental que sostiene todos los objetos, entonces ninguna cantidad de telescopios o microscopios va a encontrarlo mirando hacia afuera. La única forma de responder esta pregunta es mirando hacia adentro, a la conciencia misma. Y eso es exactamente lo que Greenberg intentó hacer con sus experimentos de meditación. Durante los años 80, Greenberg trabajó extensivamente con meditadores experimentados de diferentes tradiciones, budistas zen que llevaban décadas practicando zazen.
practicantes de yoga con más de 1000 horas de meditación acumulada, místicos cristianos dedicados a la oración contemplativa, chamanes mazatecos que entraban en estados alterados con hongos sagrados. Su pregunta era siempre la misma: ¿qué sucede en el cerebro cuando alguien reporta experiencias de trascendencia, de disolución del ego, de unidad con todo lo que existe? Los resultados fueron consistentes a través de diferentes tradiciones. Durante estados profundos de meditación o trance chamánico, el electroencefalograma mostraba un aumento dramático en la sincronización entre diferentes regiones del cerebro. Las ondas cerebrales de distintas áreas empezaban a oscilar en fase, creando patrones de coherencia global que raramente se ven en estados ordinarios de conciencia. Era como si el cerebro entero se convirtiera en una sola red armónica. En sus mediciones más impresionantes, trabajando con un monje budista mexicano que había pasado 12 años en retiros de meditación intensiva, Greenberg documentó niveles de coherencia cerebral del 89% durante el pico de la experiencia meditativa. Para ponerlo en perspectiva, la coherencia cerebral promedio en personas despiertas normales ronda el 35%. En estados de concentración intensa puede llegar al 60%, pero 89% es un nivel de sincronización que normalmente solo se ve en el sueño profundo, cuando la conciencia subjetiva está apagada, excepto que este monje reportaba estar completamente despierto, completamente consciente, pero sin ningún contenido mental, sin pensamientos, sin emociones, solo conciencia pura observándose a sí misma. Y lo más interesante es que estos patrones de coherencia se correlacionaban con los reportes subjetivos de los meditadores, aquellos que describían experiencias de unidad, de fusión con el cosmos, de disolución de las fronteras entre yo y no yo, eran precisamente los que mostraban los niveles más altos de sincronización cerebral, como si la experiencia mística no fuera una alucinación, sino una percepción directa de una capa más fundamental de la realidad, la capa donde todas las conciencias individuales son expresiones de una sola conciencia. Esto no prueba nada en el sentido tradicional de prueba científica, pero sugiere algo importante, que la experiencia espiritual tiene correlatos neurales específicos y medibles, que no es simplemente imaginación o autoengaño, que algo está sucediendo en la estructura de la conciencia cuando alguien trasciende la experiencia ordinaria del yo separado. Greenberg fue más allá. En uno de sus experimentos más audaces, intentó medir si los meditadores experimentados podían influir en la actividad cerebral de otras personas simplemente con su intención. Colocó a un meditador en una habitación y a un grupo de voluntarios en otra. El meditador entraba en estado meditativo profundo y luego, en momentos aleatorios determinados por un generador de números aleatorios, dirigía su intención hacia el grupo en la otra habitación. La intención era simple: enviar calma, paz, bienestar. Los voluntarios no sabían cuándo el meditador estaba dirigiendo su intención hacia ellos. Los resultados mostraron una tendencia intrigante. Durante los periodos en que el meditador estaba dirigiendo su intención, los electroencefalogramas del grupo mostraban un incremento del 18% en ondas alfa, asociadas con estados de relajación. Cuando el meditador no estaba dirigiendo intención, no había cambio. El efecto era pequeño, pero reproducible, como si la intención consciente del meditador estuviera modulando sutilmente el estado de conciencia de personas a distancia. De nuevo, esto no es prueba definitiva de nada, pero es exactamente el tipo de dato que la teoría sintérgica predice. Si todas las conciencias están conectadas a través de la látiz, entonces un cambio significativo en una conciencia debería propagar ondas que afecten a otras. Y un meditador con décadas de entrenamiento debería tener más capacidad de modular conscientemente esas ondas que una persona ordinaria. Y si aceptamos esto, entonces la pregunta sobre Dios deja de ser una pregunta sobre geografía cósmica
y se convierte en una pregunta sobre los límites de nuestra propia conciencia. ¿Podemos expandir nuestra conciencia lo suficiente como para percibir directamente esa dimensión fundamental? ¿Podemos, aunque sea momentáneamente, disolver la ilusión de separación y experimentar lo que los místicos llaman unión con lo divino? Greenberg creía que sí, y más aún, creía que esa capacidad no es exclusiva de santos o genios espirituales, es una capacidad latente en todo ser humano. Porque si su teoría sintérgica es correcta, si todos somos expresiones de la misma conciencia fundamental, entonces todos tenemos acceso potencial a esa dimensión. Solo necesitamos aprender a aquietar el ruido mental que nos mantiene atrapados en la ilusión de separación. Ahora, sé que todo esto puede sonar muy abstracto, muy filosófico, muy lejos de los datos duros que normalmente asociamos con la ciencia. Pero eso es precisamente el punto. La ciencia se construyó sobre el supuesto de que podemos estudiar el mundo objetivo sin tener que lidiar con el sujeto que lo observa. Pero la mecánica cuántica en los años 20 ya había mostrado que esa separación es imposible. El observador afecta lo observado. La conciencia colapsa la función de onda. La medición crea la realidad. Los padres de la mecánica cuántica, físicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, todos ellos reconocieron las implicaciones filosóficas profundas. Schrödinger escribió extensamente sobre cómo la física cuántica sugiere que la conciencia es fundamental. En su libro ¿Qué es la vida?, propuso que todas las conciencias son en realidad una sola conciencia, experimentándose a sí misma desde diferentes perspectivas. Heisenberg habló sobre cómo la realidad objetiva independiente del observador es una ilusión. Pauli colaboró con Carl Jung explorando las conexiones entre física cuántica y el inconsciente colectivo, pero la siguiente generación de físicos ignoró todo esto. Adoptaron la interpretación de Copenhague, que básicamente dice: callemos y calculemos sin preguntarnos qué significa realmente, porque hacer esas preguntas nos llevaría directamente al territorio incómodo, donde ciencia y espiritualidad se fusionan, donde la pregunta sobre Dios deja de ser irrelevante y se vuelve central. Greenberg no tuvo miedo de entrar en ese territorio y pagó un precio profesional por ello. Fue marginado por la comunidad científica internacional. Sus papers fueron rechazados por las revistas más prestigiosas, sus solicitudes de financiamiento fueron denegadas, tuvo que trabajar con recursos limitados en laboratorios improvisados en la UNAM. Pero siguió adelante porque para él la verdad era más importante que el reconocimiento, y luego desapareció. El 12 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg salió de su casa en la Ciudad de México y nunca más fue visto. Su esposa reportó su desaparición días después. La policía investigó, pero no encontró nada. Ni cuerpo, ni evidencia de crimen, ni rastro de hacia dónde pudo haber ido. Simplemente se desvaneció, como si hubiera cruzado al otro lado de la látiz que tanto estudió. Hay teorías, siempre hay teorías cuando alguien desaparece misteriosamente, que fue asesinado por intereses que querían silenciar su trabajo, que huyó voluntariamente para escapar de presiones o amenazas, que sufrió un colapso mental y está perdido en algún lugar sin identidad, que logró algún tipo de trascendencia mística y literalmente dejó este plano de existencia. Ninguna de estas teorías está comprobada, todas son especulación. Lo que no es especulación es el legado de preguntas que dejó, preguntas que la ciencia mainstream sigue sin querer abordar. Preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la relación entre mente y materia, sobre la posibilidad de que haya dimensiones de la realidad que nuestros instrumentos actuales no pueden detectar, pero que nuestra conciencia sí puede experimentar. Entonces volvamos una última vez a la pregunta del título: ¿dónde está Dios? Y más importante, ¿por qué la ciencia no responde? La ciencia no responde porque responder requeriría un cambio de paradigma tan radical que amenazaría las bases mismas del materialismo científico. Requeriría aceptar que la conciencia es fundamental y no derivada.
que no eres un cuerpo que tiene conciencia, sino conciencia que tiene un cuerpo, que la separación entre observador y observado, entre sujeto y objeto, entre yo y el universo, es una ilusión útil, pero no la verdad última. Y si eso es cierto, entonces Dios no está en ningún lugar porque está en todos los lugares. Dios no es una cosa que puedas encontrar buscando afuera, porque es lo que está buscando cuando buscas. Es la conciencia con la que lees estas palabras. Es el vacío silencioso detrás de tus pensamientos. Es el sentido de existir que está siempre presente, pero que raramente notas porque estás demasiado ocupado identificándote con el contenido de tu mente. Esta respuesta no satisface a los religiosos tradicionales porque no les da un Dios personal que los cuide. No satisface a los ateos porque no pueden rechazarla, simplemente diciendo que no hay evidencia, y definitivamente no satisface a la ciencia ortodoxa porque implica que tienen que reescribir sus libros de texto desde cero. Pero tal vez esa incomodidad es precisamente lo que necesitamos. Tal vez hemos estado demasiado cómodos en nuestras cajas conceptuales, los religiosos en su caja de fe sin cuestionamiento, los científicos en su caja de materialismo sin conciencia, y todos nosotros en nuestra caja de separación e identidad personal. Greenberg intentó romper esas cajas, no lo logró completamente, no convenció a la comunidad científica, no inició una revolución en la comprensión de la conciencia, pero plantó semillas, documentó datos que algún día, cuando el paradigma finalmente cambie, serán revisados con nuevos ojos, y tal vez entonces entenderemos que no estaba loco ni engañado, que simplemente estaba adelantado a su tiempo. Mientras tanto, cada uno de nosotros puede hacer el experimento más importante que Greenberg nunca pudo poner en un paper científico. Podemos mirar hacia adentro, podemos aquietar la mente lo suficiente como para notar la conciencia que sostiene todos nuestros pensamientos. Podemos preguntarnos honestamente, ¿quién soy yo realmente? Y si seguimos esa pregunta lo suficientemente profundo, tal vez encontremos que la respuesta y la pregunta sobre Dios son la misma cosa, porque si Greenberg tenía razón, si la conciencia es lo fundamental, entonces lo que llamas yo y lo que llamas Dios no son dos cosas separadas. Son dos nombres para la misma realidad vista desde diferentes ángulos. El yo es Dios mirándose a sí mismo a través de ojos humanos. Dios es el yo expandido hasta incluir todo lo que existe. Y esa es quizás la respuesta más perturbadora de todas, porque si es cierta, significa que nunca estuviste separado, que nunca estuviste solo, que nunca necesitaste ser salvado porque nunca estuviste perdido, solo creíste estarlo. Y esa creencia, esa ilusión de separación, es precisamente lo que todas las tradiciones espirituales llaman el problema fundamental de la existencia humana. La ciencia no puede responder esa pregunta no porque le falten instrumentos más sofisticados, sino porque la respuesta no está en ningún dato que puedas medir externamente, está en la estructura misma de lo que significa ser consciente, y eso solo puedes conocerlo desde adentro. Greenberg lo sabía. Por eso su trabajo nunca fue solo sobre ciencia, fue sobre transformación, sobre despertar, sobre recordar lo que siempre fuimos, pero olvidamos en el proceso de convertirnos en individuos separados, y tal vez su desaparición sea la última enseñanza, que al final todos desaparecemos, todos nos disolvemos. La única pregunta es si nos disolvemos en el miedo o en la comprensión, si nos aferramos a la ilusión de separación hasta el último momento o si la soltamos y descubrimos que nunca hubo nada a lo que aferrarse, que siempre fuimos el océano pretendiendo ser una ola. Eso no lo vas a encontrar en ningún experimento, pero tampoco puedes descartarlo con escepticismo, porque es anterior al pensamiento, anterior a la duda, anterior a la distinción entre creer y saber. Es simplemente lo que es. Y lo que es, según Greenberg, es conciencia, pura, ilimitada, eterna, mirándose a sí misma a través de innumerables ojos,
preguntándose dónde está Dios sin darse cuenta de que la pregunta y quien pregunta son uno solo.